fuerte, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces el poder del perdón también se relaciona en un área física, ¿no? Sí. Que somos hasta sanados. Hay personas que reciben inclusive una sanación física, un alivio físico, no solamente psicológico, con la capacidad de perdonar. A ver, Roberto, también hablando de la ofensa, ¿es diferente perdonar algo que sucedió hace mucho tiempo, tal vez sucedió una sola vez, o algo que está pasando ahora o sigue pasando? Ahora, entonces concretamente lo que te voy a preguntar, primero, ¿cómo se puede llegar a perdonar algo que sucedió tal vez en tu niñez y puede ser hasta traumático? Estoy hablando inclusive de violaciones, una cosa así muy traumática, pero puede ser que ocurrió una sola vez en tu niñez, o en el otro ejemplo que sucedió a lo largo de tu niñez, o que está sucediendo ahora, que sucedió una sola vez y fue horrible, o ahora y sigue sucediendo. 4 diferentes casos. ¿Cómo se puede perdonar eso? Una de las cosas que afectaron mucho en mi vida desde niño fue el abuso físico, más que verbal también, de mis familiares, ¿no? Continuamente se burlaban de mí. Entonces eso fue a lo largo desde que yo tengo uso de razón, 5 años, hasta quizás como a los 17, 18 años. Y eso no era de vez en cuando, eso era continuo, ¿sí? Porque todos se burlaban de mí, me ponían apodos que me hacían daño, me herían. Entonces fui creciendo con un cierto rencor hacia ciertas personas, a las cuales yo no podía mirar. Entonces fui creciendo, cuando llegué el momento en que es como que si algo te está poniendo a explotar, ¿no? Eso sucedió en el pasado de niñez, que hasta la edad como de los 28 años pude perdonarlo. Y no fue sino cuando me encontré con Jesucristo ofreciéndome una vida nueva. Y yo sabía que si no decidía perdonar lo del pasado, que me estaba afectando en el presente, yo no podía comenzar una vida nueva. Yo no podía llevar a nadie al perdón si antes no lo experimentaba yo. Eso fue algo de mi niñez, de mi pasado, que me dolió muchísimo y que me afectaba en cuanto a mi seguridad misma como ser humano, como persona, como hombre. Entonces, me costó mucho trabajo. ¿Sí? Me costó mucho trabajo porque siempre venían las imágenes a mi mente. Despertaba sobresaltado, miedoso, asustado. Y de hecho, por mucho tiempo yo me consideraba una persona miedosa. Cualquier cosa me daba miedo. Inclusive hay momentos en que mi misma sombra me asustaba, ¿no? Pero ya cuando vamos al hecho de algo repetitivo ya en la actualidad, lo más esencial es no, como decíamos hace un rato, no llevar cuenta, no guardar rencor en ningún sentido. Nada fácil. Es muy difícil porque sí, esa misma persona que tú amas y que quieres como formar una familia con él, vamos a imaginar que llegó borracho. Ese fin de semana estuvimos conociendo una pareja y la pobre mujer estaba tan amargada de que el esposo llegó a las 5 de la mañana y que ella destruyó su reputación de su esposo, así que llegó a una reunión con todos desconocidos y dijo, es que mi esposo no llegó hasta las 5 de la mañana y siempre hace lo mismo y nunca sé dónde está, nunca sé dónde está. Entonces se ve ese caso de una persona que ama a su esposo, que la ofensa no es una sola vez, que la ofensa son varias veces, y una cosa es perdonar, pero el otro es insistir de cierta manera tu propia dignidad como mujer y los derechos de formar una familia cristiana. El perdonar no quiere decir dejarte pisotear. Ahora, con ese pensamiento vamos a ir a un corte. Quiero agradecer a todos los que están llamando. Realmente yo los considero la gente más inteligente, la gente que reconoce su necesidad, que no tienen vergüenza de decir yo necesito ayuda y que pueden decir, yo sé que si yo llamo a María Visión, Dios me va a escuchar. Bueno, tal vez te va a escuchar sin llamarnos, eso sí, pero ¿por qué no nos des la oportunidad de participar en ese milagro de tu vida y orar por ti? Llámanos. Y también, mira, fíjense nada más, estos regalos vienen de la Basílica de Guadalupe. Un cuadro precioso del rostro de la Virgen Santísima María de Guadalupe, 3 de los grandes aquí, 2 de los chiquitos y 1 sobre tela. Así que mucha posibilidad de ganar, pero todos somos ganadores, porque Cristo está con nosotros. Te regresamos.
poder del perdón. En Proverbios capítulo 19, versículo 11 dice así: la prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. Palabra de Dios. Claro, sí. Solo Dios nos puede dar el don de la prudencia. Es un don, para mi gusto, es sobrenatural. Yo creo que nadie como que innatamente es prudente. Es algo que se logra tal vez con la madurez, con los años, se aprende a ser más prudente, pero es un don de Dios y hay que pedirla. Señor, hazme una persona prudente. Y si eres prudente, no vas a, como en ese ejemplo que apenas di, no vas a expresarte para dañar a tu matrimonio, a tu esposo, a su reputación, dañar la relación tanto, porque una persona que no perdona, que está guardando rencor, que está enojado, es capaz de decir cosas, de actuar de cierta manera muy imprudente. Roberto, en el descanso, tú me estás hablando de la forma que tu esposa te tuvo mucha paciencia y que ella te ha enseñado de cierta manera cómo perdonar. ¿Qué has aprendido de tu esposa Lorenza? Mira, yo estaba recordando hace un momento que platicábamos de recién que nos casamos, fuimos a nuestra luna de miel, regresamos y a la primera semana, si no me equivoco, yo ya estaba con mis amigos de parranda sin regresar a mi casa. Entonces, ¿cómo puede sentirse una mujer joven, recién casada, sentirse abandonada en el primer fin de semana ya juntos en tu casa? Y eso no fue la primera vez, eso se volvió una y otra vez, por lo menos 6 años, por lo menos. ¿Y cuántas veces pudieron haber sido? Muchísimas. Pero llegó un momento donde yo sabía en mi corazón que nuestra relación era realmente de Dios por amor. Y que el amor que quizás yo le tenía era más grande el de ella hacia mí que yo al de ella. Entonces cuando llegó el momento donde me di cuenta que le estaba haciendo daño en abandonarla, en etcétera, cuando nos encontramos juntos en ese retiro de parejas, y yo le pedí perdón por todas esas veces que la había abandonado, la había dejado, etcétera, etcétera, yo realmente experimenté el amor de Dios a través del perdón que mi esposa Lorenza me estaba ofreciendo, me estaba regalando. Porque perdonar es un don de Dios. Y si no le pides a Dios que te dé la gracia en el don de perdonar, no puedes hacerlo tú solo. Entonces, eso, después de haber encontrado juntos con Jesús, pues cambió nuestra vida. Y es posible que muchas parejas hoy en día ya no están juntas, ya alguien se fue. Pero si tú puedes decirle continuamente a Dios, mira, Señor, yo a ti, y dices el nombre de la persona, yo a ti, Juan, te perdono por esto que me hiciste, aunque ya no estés conmigo. ¿Qué estás haciendo? Te estás liberando tú solo o tú sola para poder vivir una vida plena y total como Jesús nos la ofrece. Roberto, ¿cómo se separa lo que es el masoquismo y la paciencia? Con ese mismo ejemplo de 6 años de espera. Es una persona o que se define como masoquista, como que ha aceptado sufrir, o el otro es paciencia y fe y perseverancia. ¿Cómo se define? Una de las cosas entre las dos que mi esposa tenía era la esperanza virtud. Entonces todos tenemos que pedirle a Dios esa virtud de la esperanza, y la esperanza te lleva a la paciencia. No a querer sufrir para que después me digan, ay, pobrecita, pobrecito. No, eso ya sí es masoquismo. No, pero si estás en una relación donde no hay oportunidad de perdonar, y todo lo que quieres es hacerte sentir víctima, para que todo el mundo te tenga lástima, entonces sí llegas a un masoquismo. Pero si la paciencia como regalo de Dios es llevarte al momento de saber que Dios tiene su plan y que mañana te toca, te alcanza y te transforma, eso es basado en la esperanza y en el amor. También estoy recordando al joven José Luis que pidió mi oración antes de comenzar ese programa. Él vino hasta María Visión, se inclinó en nuestra capilla, estaba orando para que Dios le permitiera casarse con el amor de su vida y pidió mi oración también para que pudiera casarse. Es decir, cuando uno comienza ese proceso de preparación para el matrimonio, se sabe que necesita la bendición de Dios, se sabe que necesita que Dios nos mantiene juntos. No hay palabra más difícil que decimos que en la boda hasta la muerte nos separa.